Es que te lo comentaba antes que se pasa volado porque al final pues, son cosas interesantes, cosas que estás contando y a mí se me ha pasado volado también. Yo cuando vi esta, Sí, sí, sí. lo voy a parar porque es que se nos va a cortar, antes que se nos corte, Claro, pues es que cuando me ha dicho que se va a cortar, digo, bueno, normalmente cuando se cortan vídeos porque lleva 1 hora, 60 minutos, y digo, bueno, sí, sí. pues sí, pues sí. Comentaba una cosilla antes que me cuentes tú el día a día. Eh, esa opción para la que nos esté escuchando, porque yo repito muchas cosas de las charlas porque entra y sale gente, le interesa más o menos, ¿no? Unas charlas que otras. Y en las charlas con el psicólogo Seba, se habla de consejos como el que tú has comentado, de llevar una agenda y ir viendo pues dónde estabas y dónde estás. Y yo creo que además te da una información, una retroalimentación bastante potente de poner los pies en el suelo y de decir, hey, que bueno, que esto tiene un tiempo de proceso, unos más y otros menos, y que bueno, que cada uno lleva su camino a la velocidad que puede y ya está, eso es lo que hemos comentado antes, ¿no? Todos los cuerpos no son iguales. Y, y comentarte eso, que al tú darle, al dejarte tranquila también en ese tema de esa molestia, ¿no? Al tú darle nuevos, lo que hemos dicho antes, nuevos estímulos a la rodilla, ya más en fuerza, ten en cuenta que cuando tú haces rangos de movimiento, de la movilidad que estás ganando, es más pasivo, entre comillas, ¿no? Tú te tiras te he visto en los vídeos tirarte con el TRX, ¿no? Que el fisio normalmente te ayuda. Es algo pasivo. Tú no estás activando ni procesando información, ¿no? Bueno, procesando sí, pero no activando tú para que se mueva algo. ¿Qué pasa? Que ahora con la musculación haciendo, entrenando fuerza, ya sí está activando, ya está reconectando todos esos cables que hay desde la musculatura hasta el cerebro y eso ha hecho que como, vamos a llamar, malamente lo vamos a llamar como una agujeta, ¿no? Es, hey, que está pasando algo, entonces el cuerpo te avisa con molestia o con dolor, ¿no? Con un dolor que claro, que tú te asustas y dices, oye, pero ¿estaré haciéndolo bien? ¿No estaré haciéndolo bien? ¿Por qué me duele? Y son cosas normales, que es lo que al final la musculatura está tirando, es tirante, hay muchas presiones internas y muchas fuerzas internas que tiran de la rodilla, de esta parte, de esta parte, de esta parte, que somos muy complejos por dentro, ¿no? Entonces, son cosas normales. Para toda la que esté escuchando, yo doy esta información como a modo de resumen cada vez que tú hablas, ¿vale? Porque como Sí, habrá claro. mucha gente escuchando y que mucha gente que esté aquí, pues como Anita, como Ire, como Silvia, que se han roto el cruzado, pues es información que... quería comentar una cosa. Yo cuando hablo con el lesionado de este tipo de lesión, siempre le comento que la lesión del cruzado es como perder el español, ¿vale? Es como si mañana ya no supieras, para el cerebro no supieras hablar español. Entonces, tienes que ir aprendiendo primero las vocales, las consonantes, formar palabras. A lo mejor podríamos ir asimilando pues, las vocales a ese preoperatorio, incluso esa operación, a las palabras, pues ya estás ganando ese rango de movilidad. Podríamos ir gradualmente haciendo frases, ya está entrenando la fuerza, eh, creando textos, ya empiezas a trotar, ya la fuerza es mayor en ti y quizás cuando ya haces comentarios de texto y reflexionas, es cuando ya estás dentro de una toma de decisión en una tarea, en el gimnasio, por ejemplo, no todavía en la pista, pero ya esa es la evolución, ¿no? Yo siempre lo explico así porque mucha gente no es capaz de entender lo que le está pasando. Y yo creo que es fundamental entender tu lesión. Entenderla es fundamental. Y por eso te digo que la madurez que tienes y cómo la entiendes es brutal, porque te has aconsejado de profesionales que saben. Creo que tiene que ser el mejor foco que tiene que haber de actitud es el propio jugador o la propia persona que se lesiona. O sea, si ella no se quiere lesionar, no se va a lesionar. Uy, perdón. Si ella no se quiere recuperar, no se va a recuperar. Eso está Si eso clarísimo. fuera así. O sea, es fundamental el querer recuperarse, el querer, no el positivismo, no me refiero al positivismo, sino el querer hacer, el ser proactivo, bueno, voy a tal, no me vengo abajo porque me pase esto, ¿no? Como lo está enfocando tú. Y, y sobre todo eso, que es un trabajo que ya
a partir de ahora yo lo denomino de que ya esa persona no es normal, entre comillas. Esa persona ya tiene una cirugía. Ya esa rodilla es diferente a lo que le venía de serie. Y entonces esa rodilla pues necesita un mimo y un trabajo diferente durante toda la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa muchos cruzados? Que no te va a pasar porque tu profesión es el deporte, ¿no? Pero a otras personas que son amateur o que juegan a un deporte porque les gusta, pues dejan de esa musculación, dejan de seguir trabajando, aunque porque parece que están bien, y eso lo que hace es una degradación súper grande, de nuevo, de esa rodilla, porque esa rodilla no ha alcanzado el nivel propioceptivo que se tiene cuando estamos de serie. Toda la información que recala no la tiene igual, no la percibe igual que la otra rodilla, ¿no? Entonces, es importante seguir siempre trabajando, es importante que aunque no se tenga la cultura o que no sea cotidiano para esa persona el día a entrenar fuerza, pero que ya te has roto el cruzado, ya eres diferente, ya tienes que entrenar fuerza siempre. Si no quieres, pues que con los años pues se degrade más esa estructura o haya más eh, eh, artrosis, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, cuéntame cómo es un día tuyo, diario. Vale, un momento, quiero hacer un inciso de lo que has dicho de que es verdad que cuando te rompes un cruzado es como que dejas de aprender el español, ¿no? Es cierto, y doy fe porque, a ver, yo ahora, por ejemplo, sí estoy andando bien, pero eso es cierto porque yo me di cuenta sobre todo a la hora de cuando yo empecé a andar, claro, yo como nunca había tenido esta lesión, yo pensaba que en el momento que tú empiezas a andar ya andas bien, pero hasta la técnica de aprender a andar es nuevo para esa rodilla, es como que la rodilla vuelva a nacer. Entonces es verdad que lo que acabas de decir es cierto, ¿no? Y bueno, pues un día normal mío, bueno, pues yo me levanto, desayuno y a ver, normalmente cuando trabajo la rodilla, que como he dicho ya antes, no lo trabajo todos los días porque, bueno, el fisio me ha aconsejado que tengo que descansar, que también el descanso es súper mega importante para todo. Y entonces yo trabajo días sí, días no. Te cuento un día de trabajo, yo normalmente hago doble sesión. Ahora que, bueno, tengo mucho más tiempo, ¿no? Hago doble sesión por la mañana y por la tarde. Entonces, yo el entrenamiento de la pierna es verdad que es muy reducido porque al final yo todavía no puedo hacer tantas cosas como quisiera, pero lo divido en tres bloques, ¿no? Lo divido en el primer bloque, que es el calentamiento. Lo que hago es subirme a la bici. Tengo la suerte que ya he dicho antes de que tengo una bici y como la bici ha sido la herramienta que yo he descubierto en mi lesión, ¿no? Que es la que me calienta la rodilla y la que me da esa movilidad y esa seguridad para después trabajar, pues estupendo, para mí estupendo. Me subo a la bici, hago media hora de bici a intensidad baja. Es cierto que esta semana, pues bueno, le metí una intensidad porque es como te estaba diciendo antes. Y Rico como, trabajo. bueno, como ya he comentado muchas veces, te encuentras bien, le subes una intensidad, ¿qué pasa? Cuando terminas, la rodilla, ¡pum!, como una bota. Entonces, ¿qué pasa? Dices, ¿que lo he hecho mal o es que estás trabajando? Todas esas dudas, ¿no?, que van surgiendo. Entonces, pues eso, el calentamiento lo que hago es media hora de bicicleta y luego el entrenamiento lo que hago básicamente ahora, como estoy con la movilidad y ahora estoy introduciendo fuerza, lo que hago primero es la movilidad, que bueno, que yo he subido varios vídeos al Instagram, que como te has dicho antes, uso el TRX para poder recuperar toda la flexión. A ver, es cierto que es complicado porque no es lo mismo que te lo hagas tú que te lo haga el fisio, porque claro, el fisio cuando te está empujando para tú recuperar esa movilidad, el fisio sabe hasta dónde tú tienes que tirar y tú sufres, pero el fisio sabe hasta dónde tú tienes que tirar. ¿Qué pasa? Cuando te lo haces tú y te duele, tendemos a parar, porque obviamente cuando tú te estás haciendo daño, tu cuerpo tiende a parar, no te quiere seguir haciendo daño. ¿Qué pasa? Aquí juega un factor importante la cabeza y yo pienso, Paula, tienes que recuperar la movilidad como sea. Y si te duele, tienes que aguantar. O sea, yo tiro de la cuerda, llego al punto límite donde yo noto que estoy ganando rango de movilidad, es decir, lo que se nota es una presión. No hay que notar dolor porque tampoco se trata de sufrir. Es cierto que es doloroso, pero no se trata de aquí de recuperar 20 grados en un día porque eso es imposible.
a lo mejor en un día vas a ganar 5 grados y en otro día vas a ganar 3 grados. Pero lo importante es que cuando trabajes la o sea, lo que es la recuperación de la flexión, es que siempre ganes un poquito, pero por muy mínimo que sea, siempre ganes algo sin hacerte daño. Eso es súper importante. Entonces, ¿qué pasa? Yo en el momento que yo tiro de esa cuerda, yo noto esa presión, que noto que estoy trabajando, es muy doloroso, aguanto ahí 5 segundos y ya luego me recupero, ¿no? Y lo que hago son dos series o sea, sí, dos bloques de 20 repeticiones y aguanto en el movimiento de la flexión, aguanto 5 segundos para que la rodilla vaya cediendo poco a poco. Y ahora, como le he metido fuerza, en la bajada hago resistencia con la cuerda para que el isquio sobre todo vaya activándose también. Y eso es en la parte de lo que es la movilidad, que, bueno, trabajas un poco también lo que es la fuerza en el isquio. Y luego para trabajar un poquito más, para fortalecer sobre todo el isquio y el cuádriceps, bueno, primero voy a empezar con el cuádriceps. En este caso, lo que yo es que tengo aquí también el Compes, que es un instrumento, bueno, súper maravilloso para esto de las lesiones, para el deporte también, pero ahora me está sirviendo mucho. Lo que hago es ponerme el Compes en el cuádriceps para que genere un estímulo en el cuádriceps que me ayude a fortalecer, y a la misma vez hago los ejercicios de levantar la pierna para que el cuádriceps empiece a fortalecer. ¿Qué pasa? Ahora mismo soy un cero a la izquierda porque, claro, la pierna sí la levanto, pero no la puedo levantar completamente estirada porque es que el cuádriceps, la verdad que es muy difícil de recuperar ahora. Y eso lo que hago es para trabajar el cuádriceps. Hago contracciones de cuádriceps para que, bueno, para que empiece a funcionar y empiece a decir, venga, hay que fortalecerlo porque la rodilla te necesita, ¿no? Y luego para trabajar el isquio, tengo la pelota fútbol, ¿no? Que es una herramienta súper buena también para trabajar, sobre todo eso, temas de lesiones, y para trabajar muchas cosas. Y fortalezco el isquio haciendo isométrico. La semana pasada estuve haciendo isométrico, que yo creo que esos ejercicios en periodo de lesión son muy buenos, sobre todo para empezar a dar estímulo a los músculos. Y esta semana estoy empezando ya a hacer los ejercicios de movilidad para, a la vez que estoy haciendo ejercicios fortaleciendo, voy ganando también rango de movilidad, porque yo noto que, bueno, que la rodilla se va moviendo, va cediendo y poco a poco la movilidad se va recuperando a la vez que se va recuperando esa fuerza. Y después, cuando ya termino esos ejercicios bueno, de movilidad, de fortalecer el cuádriceps y el isquio, lo que hago es estiramiento, hago una vuelta a la calma de estiramiento y después nada más terminar ponerme hielo. Mucho hielo, mucho hielo. O sea, el hielo es mi mejor amigo en la rehabilitación. Y ya después, pues por la tarde, a ver, no intento hacerlo todo igual porque al final lo que te digo, la rodilla ahora, llevo 6 semanas, no se trata tampoco, eso necesita su periodo. Por la tarde hago bici, la bici sí que es verdad, porque al final la bici no te genera ningún tipo de molestia ni nada, al revés, es lo que está ahí moviendo la rodilla. Y después, si acaso trabajo solamente isquio, trabajo isquio con la pelota un poco menos que por la mañana, pero sí que es verdad que hago algo, sí, suelo hacer algún ejercicio para seguir trabajando. Es verdad que, bueno, ahora como tengo más tiempo, estamos en casa todo el día, el tiempo que tenemos pues nos facilita hacer esa doble sesión, ¿no? de mañana y tarde. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer doble sesión de mañana y tarde en un día, pues al día siguiente ya sí que descanso. Perfecto. Me parece, bueno, ya después de eso, una vuelta a la calma, ¿no? Después de la bici, de nuevo por la tarde, supongo, ¿no? Sí. Sí, Y sí, por la tarde sí, después de la bici, la vuelta a la calma, sobre todo estiramiento. Es verdad que, bueno, al final los profesionales les diréis mucho también que la vuelta a la calma y los estiramientos es súper importante, es tan importante como un entrenamiento, ¿no? Y entonces sí que es verdad que desde que me lesioné la primera vez del hombro es cuando le dan mucha importancia a los estiramientos, ¿no? Y siempre estiro, después de los entrenamientos siempre hago una sesión de estiramiento. perfecto. Pues me ha parecido interesante cómo estructuras
las sesiones y eso. Y quería proponerte, por ejemplo, bueno, hay algunas formas de esa activación de cuádriceps, de no perder esa activación del cuádriceps, porque, mira, muchas veces el problema está en que nos centramos demasiado en el cuádriceps cuando tenemos una lesión de cruzado, cuando realmente el isquio y el glúteo son los que frenan y ahí más ayudan, entre comillas, más ayudan al cruzado, ¿no? A que no se aterrice la tibia, en este caso, se vaya hacia adelante. Y entonces tiran para atrás. Pero el cuádriceps es muy importante. ¿Qué pasa? Que el cuádriceps no sé si... Esto es algo de ciencia y de conocimiento, pero a lo mejor tocándote, si tú te tocas el cuádriceps casi después de operarte y te tocas el isquio casi después de operarte, el cuádriceps ha bajado muchísimo más. No sé si en ti pasa, ¿eh? O sea, Totalmente, sí, sí, sí. cuando termine la charla, si quieres, lo pruebas. O sea, el cuádriceps estará más blando, aunque es una estructura mucho más trabajada normalmente, porque trabajamos mucho más los cuádriceps, porque el ser humano va hacia adelante, entonces pues esa capacidad de flexión y pues se desarrolla más. Y el isquio seguramente cuando te toque estará blando, o sea, estará con un déficit, pero no será tanto como el del cuádriceps. No sé si tú lo has mirado o Completamente de acuerdo. O sea, yo lo que le comentaba más de una persona. O sea, yo me toco el cuádriceps y es que no toco cuádriceps, toco el hueso. O sea, yo es que no tengo ni el músculo. En cambio, tocas el isquio, es cierto que está más blando, pero sí que lo notas. Es que como que yo comparo las dos piernas, yo por ejemplo, ahora el otro cuádriceps es cierto que has perdido musculatura, pero yo me toco el cuádriceps y tengo músculo, pero es que en la pierna operada es que parece que no está el músculo, es como que si se hubiera desaparecido, entonces como, buah, esto es. impresiona. Ahí nos referimos a esa desactivación, esa pérdida del español que estábamos hablando antes, que yo al final lo hago para que lo entiendas. Es un ejemplo para que se entienda, ¿sabes? Y cómo rápidamente, por economía del cuerpo, desactiva musculatura para no perder energía en una zona que está lesionada. También comentarte lo del hielo está súper bien, pero muchas veces que se venía creyendo, ¿no? De otra forma, que seguramente que fisio pueden que me corrijan o que lo comenten, el proceso inflamatorio es algo normal del cuerpo. El cuerpo se inflama para recuperar. Yo le llamo, o también se ha escuchado mucho, que son las ambulancias del cuerpo. O sea, se inflama para recuperar la zona. No es malo que se inflame, sí es malo que se inflame mucho, mucho. Bueno, malo no es nada malo, sino es menos bueno, como has comentado tú antes, que se inflame mucho, mucho y, y entonces el problema está en que hay que dejarlo inflamarse porque eso quiere decir que se están recuperando las diferentes zonas que estén afectadas en ese momento o por esa activación, etcétera, etcétera. Comenta Manolo lo de los 15 minutos que falta para la charla de la andaluza. A mí, si no te importa, a mí me parece súper interesante y si a ti no te importa, seguir un poquito más y después reengancharnos si alguien quiere verla. ¿Sabes lo que te quiero Vale, decir? vale, como queráis, sin Yo, problema. si tú estás a gusto y no tienes problema, el que se quiera quedar, yo voy a seguir con un poquito más con la charla porque me parece interesante y creo que se pueden comentar algunas cosillas y No, alguna sí, pregunta. Laura preguntó algo antes. Laura, si puedes preguntarlo de nuevo, todos los que hicieron preguntas antes, si lo puedes preguntar de nuevo, ya 2 o 3 como mucho, ¿vale? Para que me acuerdo de la de Laura, pero las otras no me acuerdo. Y ya que has comentado cómo trabajas, ¿quieres comentar algo más y te hago otra pregunta? Hacer alusión a lo del hielo, lo que tú has dicho, que es cierto que es verdad, lo de la inflamación forma parte de la recuperación y eso es verdad que es cierto. Solo recalcar, o sea, yo el hielo obviamente me lo pongo cuando termino de hacer los ejercicios, me lo pongo 20 minutos y es cierto que no tienes que tener el hielo todo el día puesto, simplemente cuando hagas los ejercicios y te pones un poco de hielo para bajar un poco la inflamación. ¿Qué pasa? Cuando te quitas el hielo, la inflamación no baja completamente porque forma parte de ese proceso de recuperación, porque al tú flexionar la rodilla estás rompiendo tejido, entonces es normal que esa rodilla se inflame, solo eso
que sí, que es verdad que la inflamación, que no tenemos que tener miedo a la inflamación, es verdad, porque yo, por ejemplo, cuando me operé hago ejercicio y me veía la rodilla, que incluso mis padres, ¿no? Decían, hay que ver cómo tienes la rodilla. ¿Qué pasa? Al no conocer eso es como, madre mía, qué mal tienes la rodilla, y realmente al revés, por dentro estás haciendo un bien a la rodilla, ¿no? Eso es. Muchas veces, bueno, pero es que eso son también cosas muy actuales, ¿eh? Eso antes siempre era quitar máximo inflamación. Sí, bueno, hay deportistas que tras entrenar se ponen hielo, no hielo como forma de crioterapia para recuperar, sino hielo en estructuras que le duelen pero muchas veces es mejor que se te hinche un poquito, porque eso quiere decir que el cuerpo está toda la información proprioceptiva que está de, a ver, aquí hay algo, por ejemplo, aquí hay una fisurilla, imagínate, pues ya inflama para mandar recuperación, no es tan malo, y eso es algo que bueno, es bastante actual en los profesionales de hablarlo, porque antes era quitar toda la inflamación, sí, hay que drenar, por ejemplo, un esguince de tobillo hay que drenar, está claro, pero que se inflame es normal, o sea, se inflame muchas veces es líquido, es un derrame, pero que drenando, dándole movilidad a eso, pues normalmente se va bastante, bueno, bastante rápido. En el tobillo es más complicado, pero en una rodilla sí es más fácil. Y me gustaría que entrar un poquito en debate, como a mí me gusta aplicar un poquito de ciencia dentro para que tú también aprendas claramente. Claro. Después quiero comentarte algo de cómo yo trabajo una cosa, porque te puede servir y no necesitas nada de instrumento y que puede ser, yo lo uso con todos bueno, Silvia, a ver si no sé si está Silvia por ahí y te lo puede decir. La, bueno, que ahora mismo no me sale el nombre, es la discriminación de 2 puntos. Es un aspecto somatosensorial, o sea, es el entrenamiento somatosensorial de la zona por táctil. Entonces, con Silvia yo la tumbaba en la camilla y trabajaba un poco el que me distinguiera 2 puntos con bolis o con 2 puntitas de boli, ¿no? O con los dedos para trabajar toda esa conexión del esquema corporal que se llama. El cerebro tiene un mapa motor, ¿vale? Un mapa somatosensorial y un mapa motor. Y eso, pues, tiene que estar relacionado con lo que mueves. Si yo sé que puedo mover el brazo en estos ángulos, pues esto ya lo está reorganizando, ¿no? Pues muchas veces con esta lesión, lo que pasa, o con cuando duelen algunas partes del cuerpo, lo que pasa es que tu cerebro no sabe perceptivamente dónde está o qué está pasando. Porque o no lo ve, ¿qué suele pasar esto? En lesiones que de la parte donde no está la vista. Puede pasar. ¿Por qué? Porque la vista da mucha información. Hago una reflexión esto es fricada totalmente, ¿no? ¿Por qué el ser humano se preocupa? Ahí está Silvia, ¿lo ves? Ahí trabajábamos eso, sobre todo al principio, por eso te lo comento después por privado, que te puede servir muchísimo y me grabo y te lo enseño. ¿Por qué el ser humano se preocupa de, por ejemplo, el hombre, de la estética de adelante, sobre todo, y no de lo de atrás? Porque lo perceptivo, el ojo está por delante. Entonces, al tener la visión por delante, lo que nos importa es lo que vemos. ¿Qué pasa? Ahora darle la vuelta a esto. Cuando nos duele algo, normalmente, ¿de qué nos lesionamos? Nos lesionamos del isquio, nos lesionamos de partes de la espalda, de normalmente zonas posteriores del hombro, porque son zonas, no estoy diciendo que se lesionen más porque sí, sino porque perceptivamente tenemos menos información de ella. Y al tener menos información de ella, al no verla y al no tener... Porque aquí por delante nos podemos tocar, pero es más difícil tocarse por atrás, ¿sabes? Nos podemos tocar, pero no es tan común. Entonces, toda esa percepción táctil se pierde y todo ese proceso de información, pues no llega igual al cerebro. Entonces, por eso muchas veces ese isquio no se siente o zonas de la espalda, de la columna, no se sienten porque como no tienen una activación y normalmente también las trabajamos menos porque no la vemos y no son importantes, de ahí toda esa ahora moda o, bueno, moda, ¿no? Y avance en la ciencia en trabajar el glúteo, en trabajar el isquio, en trabajar todos los estabilizadores que no se ven, etcétera, etcétera, para la ayuda de todas estas lesiones, ¿no? Porque al final
toda la musculatura posterior es la que frena el movimiento. Si nos pusiéramos, al tener la gravedad, que es una fuerza continua en todos los movimientos, la gravedad lo que hace es empujarnos hacia abajo. Pues la musculatura, o la mayoría de la musculatura que nos mantiene, es la extensora, la que está detrás del cuerpo. Entonces, es una musculatura que está todo el rato trabajando, porque es necesaria, pero que es la que menos entrenamos y más se cansa, porque como siempre está aguantando fuerzas desde arriba, etcétera, etcétera. O sea, es un poco para que se entienda por qué va pasando esto en el cuerpo. Yo quería explicar, que eso no lo explicamos en otras veces, por qué pasa eso, por qué desalata tan rápido el cuádriceps, porque tiene que aguantar fuerzas desde arriba, ¿sabes? Por eso el isquio no tanto. Es diferente, es la musculatura extensora, el cuádriceps, el glúteo. ¿Por qué se inhibe tanto glúteo? ¿Por qué se pierde tanto glúteo? Habrás perdido mucho glúteo, seguro, cuando te has lesionado. Porque, y a las que yo tuve el placer de entrenar, y a hombres, se perdía mucho glúteo. ¿Por qué? Porque toda esa capacidad extensora se reduce porque nos sentamos, ya no estamos tanto tiempo de pie, frenando fuerzas, etcétera, etcétera. Y quería comentarte que todo el proceso psicológico que estamos hablando, que es súper importante y que lo lleva súper bien. Ayer, escuchando una charla que me aconsejaron, para que des un poquito más tu opinión sobre eso, conversaba un fisioterapeuta argentino con un jugador de vóley argentino profesional, que hasta que no reconoció su homosexualidad, tenía muchísimas lesiones. O sea, y ahora hilamos esto con esa capacidad perceptiva que tú tuviste de yo estaba cansada, pensé que no sé qué, no sé cuánto, etcétera, ¿vale? Lo hilo porque no me he olvidado. Entonces, pero quería terminar con esto porque me parece muy interesante. Este chico, lo cuento rápido, este chico tenía muchísimas lesiones y no tenía un buen rendimiento, aunque ya era élite, pero tenía un buen rendimiento seguramente, bueno, aparte porque las lesiones son multifactoriales, pero el capo está aquí arriba, que es el que manda información para todo, para movernos y para todo. Tendría una ansiedad o un estrés ahí guardado bueno, por todos sabemos, ¿no? El proceso que puede llevar eso y los problemas que tienen muchas personas ante el reconocimiento de eso, ¿no? Entonces, él se lo guardaba tanto y no lo comunicaba y lo tenía dentro, etcétera, etcétera, que cuando lo soltó, comenta, ¿no? Él está comentando lo que él decía. Cuando ya lo comunicó a sus familiares, etcétera, etcétera, pues el chico dejó de repente, así lo cuenta, de repente dejó de tener lesiones, empezó a entrenar mejor, su rendimiento aumentó y al final estamos hablando de un fisioterapeuta y un jugador, pero que todo el proceso de nervios de tal son los que dan información al cerebro y muchas veces esas lesiones se ven limitadas o inhibidas porque los nervios no llegan bien a musculatura, estructuras para activar, etcétera, etcétera, porque el de aquí arriba está centrado en otra cosa, ¿no? Entonces, comentaba en un juego de vóley, también después salió un juego de baloncesto argentino, que le pasó lo mismo, reconoció tal y de repente cambió su vida. Muchos, cuando dan ese paso, comentaban que dejan el deporte porque la presión les puede, etcétera, pero ellos siguieron y el rendimiento aumentó muchísimo, ¿no? Entonces quería hilar un poco esto, ese estrés competitivo, esa ansiedad, que bueno, cada uno tiene su cosa, pero por ejemplo ese es un problema gordo que tenía para él, ¿no? Y esa ansiedad que se metía la propia persona era un problema gordo para él. Y me pareció brutal la charla y te lo comento hoy. Y que hablemos un poco de eso, ¿no? De esa percepción que tú tuviste, de si tenías la regla, coméntanos un poquito si tenías la regla, si no, porque todas las que yo he tenido de balonmano tenían las reglas cuando se rompieron, casualmente. Bueno, un poquito sobre eso y ya me callo yo. Sí, sí, la verdad que lo que comentabas eso de que bueno, al final lo que hablamos, ¿no? Que la cabeza pues afecta en todos los sentidos y que es verdad que yo también he escuchado a mucha gente que ha tenido lesiones bueno, por algún estrés, de alguna causa o alguna circunstancia personal en su vida y que es verdad que eso pues se refleja, ¿no? A tener lesiones.
En mi caso, por ejemplo, yo no lo achaco ahí porque la verdad que en ese momento yo no tenía ningún problema, ni ninguna ansiedad, ni estrés. De hecho, yo, por ejemplo, yo ya terminé mi carrera académica, entonces yo solo me dedicaba a entrenar. Y bueno, sí que es cierto que estudio oposiciones, pero que no lo tomo como algo, como una persona que a lo mejor, bueno, no, no se dedica al deporte de élite, ¿no? Yo priorizo el deporte ahora mismo porque ya he terminado mi carrera. Es cierto que, bueno, estudiaba, me gusta aprender diferentes, de diferentes ámbitos, pero no tenía ningún estrés, ninguna ansiedad y, bueno, mi cabeza en ese momento iba bien, ¿no? Entonces, es verdad que cuando te lesionas, busca, como ya comentaba antes, buscas factores de por qué te has lesionado, por qué a mí, por qué ha pasado esto, qué es lo que he hecho mal, qué es lo que he hecho bien, qué es lo que podía hacer. Entonces, la primera pregunta que me has dicho de lo del ciclo menstrual, es verdad que, bueno, en el aspecto femenino es una parte que, bueno, que nosotros nos debilita, por lo menos las deportistas, ¿no? Que es cierto, por naturaleza. Pero no, no tenía la menstruación. De hecho, me preguntaron mucha gente cuando me rompí, me lo preguntaron y tampoco es un factor por lo que me lesioné, porque no tenía la menstruación. De hecho, ni la tenía ni me tenía que venir, ya la había pasado, con lo cual no estaba ni en periodo de menstruación ni en el periodo de antes, ¿no? Y entonces esos dos factores pues lo eliminé de los factores problemáticos que me pudieran influir en la lesión. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, sí que es verdad que los chacos, yo tengo una cadera más alta que la otra, yo uso plantillas. Y es cierto que yo lo achaqué mucho a eso, a las plantillas, ¿no? Porque yo cuando me quité los zapatos, las plantillas estaban, por ejemplo, la plantilla de la pierna de la que me lesioné, al yo pisar, porque es que, a ver, yo me lesioné, yo pisé yo me recuerdo que pisé con la punta del pie y ahí ya la rodilla se me fue, o sea, y a mí no me dio tiempo a pisar la planta del pie completa. Entonces yo al quitarme los tenis y ver las plantillas, es cierto que la plantilla de la pierna que me lesioné estaba como un poco arrugada de haber hecho un movimiento mal, que por eso la rodilla se fue. ¿Qué pasa? Eso es un factor que yo achaco, ¿no? Hay que ver porque a lo mejor las plantillas estaban mal. Otro factor es, a lo mejor fueron los tenis que no estaban suficientemente limpios o que ya tenía que haberlo cambiado porque ya llevaba no sé cuántos meses con los tenis y los tenis estaban desgastados y no me aguantaron. Otro factor que yo también achaco, pues es el cansancio, ¿no? O la fatiga muscular en este caso del cuádriceps, del isquio y de todos los músculos que estabilizan esa rodilla. ¿Qué pasa? Yo lo cuento así, ¿no? Yo cuando me preguntan tal, pero ¿por qué te lesionaste? Yo dije, mira, yo en el momento que salté, cuando yo salté, a mí el cuádriceps, el isquio y todos esos músculos que me tenían que haber sujetado, cuando yo salté dijeron, ya está, Paula, hasta aquí, ya no te podemos agarrar más. ¿Me entiendes? Entonces otro factor es eso, la fatiga muscular, ¿no? Que ya llegó a un punto de que ya ellos mismos no podían aguantar esa rodilla. Y esos eran los factores, ¿no? Que yo les daba vuelta. También el hecho, ¿no? De decir, pues que no tenía que haber hecho ese contraataque, porque esos factores son sobre todo, porque luego pienso y dices, pero ¿por qué a mí, no? Si es verdad que muchas veces cuando una persona se lesiona, ¿no? Se le achaca es que tienes que hacer más gimnasio, es que tienes que fortalecer más, es que tienes que poner esto más fuerte. Pero nosotros, por ejemplo, o sea, trabajamos bien, ¿no? O sea, yo de hecho hacía gimnasio por la mañana, o sea, me considero una tía que, bueno, que al final, aparte de porque lo necesito para mi trabajo, me gusta ir al gimnasio, me gusta mantenerme, me gusta fortalecer y la verdad que es una cosa que me gusta, que no lo hago porque lo necesito para mi deporte, ¿no? Entonces, es algo que digo, pero ¿qué he hecho mal, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que el cuádriceps no estaba lo suficientemente fuerte o es que el isquio estaba demasiado cansado? ¿Qué pasa? Yo no tengo tantos conocimientos como para resolver esa duda y creo que, claro, al final yo creo que según al experto que le preguntes, pues te puede dar una solución, pero es que al final la conclusión que yo saco es
te ha tenido que pasar, obviamente vas a coger los errores que por supuesto habré tenido, porque no considero que lo haga todo bien, y habré tenido muchos errores para llegar a lesionarme. Entonces analizar un poco esos errores, ¿no? Para cuando te recuperes hacerlo bien, para no volver a recaer ni para futuras lesiones, que es de lo que yo creo que se trata, es lo que yo quería también como hablar un poco, ¿no? Que al final las lesiones, cuando hablamos de lesiones, todos los deportistas se echan las manos a la cabeza, ¿no? Nadie quiere hablar de este tema porque es verdad que no es algo, no es que no sea positivo, porque yo considero, por ejemplo, que las lesiones es algo positivo en un jugador. No es positivo para un club, ¿no? En este caso, porque claro, no le beneficia, pero para un deportista, evidentemente nunca vamos a desear que nos pasa, pero si nos pasa, que nos sirva como un proceso de aprendizaje, ¿no? De aprender muchas cosas durante la recuperación, y por supuesto que luego cuando te recuperes, no olvidarte que, como tú has dicho antes, ¿no? Ya estoy recuperado, ya estoy bien, ¿no? Estás recuperado, tú tienes que seguir trabajando porque eso es algo nuevo, eso. Pero es que yo creo que hasta las personas que no están lesionadas, ¿no? O sea, es que tú tienes que seguir trabajando el cuerpo, porque si tú no trabajas el cuerpo se oxida. Es que nos oxidamos. Entonces, si nos oxidamos de normal, con más INRE una persona lesionada, ¿no? Que te vas a pasar por quirófano, tienes una operación ahí, es algo diferente. Entonces, es lo que tú has comentado antes. Me he recuperado, ya estoy recuperada. No, en mi caso, obviamente, que no voy a parar, porque por supuesto que mi deporte me lo exige, ¿no? Pero es cierto que hay que hacer mucho hincapié en eso, que aunque tú estés recuperado, sí, estás recuperado de esa lesión, pero tu cuerpo necesita seguir trabajando. No puedes apartar esa lesión porque al final, aunque esté recuperado, no deja de ser una lesión. Y lo que estaba comentando, los factores, pues sinceramente, yo lo que he dicho, tengo varios Mira, factores, pero no sé cuál ha sido el motivo real por lo que yo me he roto la rodilla. Suerte, mala suerte. realmente nunca sabremos cuáles fueron los factores porque es multifactorial, ¿no? Lo de las plantillas, lo de la cadera, las plantillas, tu cuerpo con 20, ¿eres de él? 24. Tu cuerpo está totalmente, bueno, ¿tienes plantilla desde? Pues tengo plantilla desde que empecé a jugar. Bueno, desde que empecé a jugar no, pero llevaré con las plantillas 8 años por ahí, sí. Quiero decirte que O sea, yo las no lo sé. renuevo cada año, ¿no? O sea, pero la suelo cambiar cada año precisamente porque tenía miedo a que me pasaran estas cosas, pero fíjate. Eso es. Entonces, yo tampoco soy experto de plantilla ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, estudio un poco esto y me gusta. Y todo el mundo tenemos normalmente, anatómicamente, una cadera más alta que la otra. Muchos tenemos plantilla, yo también tengo plantilla. Con el trabajo del pie y de la fuerza del pie la he ido dejando. eh, por, por, pero todos tenemos normalmente una más alta que la otra, pero esa estructura anatómica con la que nacemos se compensa o se suele compensar, aunque sí puede estar como factor, pero yo te explico un poco, se puede compensar con toda la estructura muscular. O sea, funcionalmente tu cuerpo no lo percibe o no lo percibe tanto, ¿vale? Entonces, sí puede haber asimetrías entre una pierna y otra muscularmente, que también puede pasar. Eh, Recuerdo cómo fue la rotura y habrás hecho esa acción pues 12.000 veces al año. Y llegó una en la que, pues, como tú dices, no, pues, no podías más por lo que sea y cayó. Entonces, eh, comentarte, ¿puede ser un factor de la plantilla? No lo sé, no lo sé. O sea, por degradación de la plantilla, por cambio de zapatilla, puede pasar cosas. Muscularmente pasan cosas, pueden pasar cosas. ¿Puede ser un factor? Sí. Lo de la cadera no lo veo tanto. ¿Por qué? Porque si me dijera que te has puesto la plantilla hace un año, puede haberte creado una adaptación o lo que sea que te haya hecho que tu cuerpo no esté estructurado. Dime, dime. Sí, no digo que sea por la cadera, o sea, lo he dicho de la cadera porque digo, o sea, para recalcar de que uso plantilla y que a partir de ahí puede ser que por el mal uso de la plantilla, porque tenía que cambiar las plantillas por X, me haya pasado eso, ¿no? De hecho, bueno, cuando me rompí, tiré las plantillas, tiré las zapatillas, lo tiré todo.
Joder. Bueno, pues lo que te quiero decir es que no tiene por qué ser de eso. O sea, no me refiero ya a solo lo de la cadera. Yo explico un poco lo de la cadera porque mucha gente a mí me viene y dice, no, es que a mí me duele esto porque tengo una cadera más alta que la otra y tiene 45 años. Tranquila que tu cuerpo ya ha hecho lo que ha querido, o sea, se ha adaptado perfectamente a que tu cadera sea así, porque nosotros nos adaptamos a lo que tenemos normalmente, ¿vale? Entonces el cuerpo pues es así, muscularmente se adapta y crea unas estructuras y unos encajes para que a ti no tengas problemas el andar o el correr, que son las cosas normales del ser humano, ¿no? Ahora, que esas plantillas, pues bueno, se tengan que cambiar, no se tengan que cambiar, eso creo que es un factor que sí puede estar, pero que bueno. El otro factor que has comentado, que el 5 meses ya lo hemos descartado, el otro factor era, que ahora no me acuerdo, uno era el del cansancio y el otro, que has dicho, el El de... de la menstruación, que no tenía un ese, factor que me influía, sí, la sobrecarga, la carga muscular, has dicho otro la más, fatiga muscular. has dicho otro Fatiga más. muscular, los tenis, los tenis plantilla, Vale, pues entonces yo me habré inventado uno. No, si me acuerdo, no sé si he dicho otra, pero me habré inventado uno. Entonces yo sí lo veo más a esa fatiga muscular, que también es multifactorial, que puede que no, puede que hayas llegado a otros partidos, que como tú hemos comentado antes, sí, yo ya conocía esa sensación de cansancio, pero en esta vez pasó, ¿no? O sea, no sabemos hasta cuándo o cuándo nos llegará, pero puede llegar. Es que eso es en el sistema o en el entorno caótico en el que vivimos, claramente. De que nunca sabemos, pues, si pudiéramos realmente prevenir lesiones, pues no estaríamos hablando hoy tú y yo seguramente de esto. O sea, ¿por qué? Porque somos el ser humano es un caos internamente y externamente, y se tiene que adaptar a lo que tiene fuera muchos factores son incontrolables, ¿no? Lo que me ha gustado también que dijeras, lo de, a ver, lo de cuando esa lesión que has tenido, eh, todo el proceso que has tenido de transición o de, vamos a llamarlo, bueno, tú no tenías ese estrés, has comentado, no tenías ese agobio y llegó, ¿no? Y al final aprendes de ello, eso, te das cuenta de que tienes que hacer cosas diferentes, de que a partir de ahora tal, es lo que yo te comenté en una frase, no sé si te acuerdas, que yo la cojo de otro compañero mío, que dice, la lesión es la oportunidad para volver más fuerte. O sea, muchas veces el cuerpo molesta o da molestias o da pinzadas o lo que sea, ¿no? Llámalo como quieras, a nivel coloquial, diciendo, bueno, el mayor ejemplo es, estás 8 horas sentado, 6 horas sentado y te tienes que levantar. ¿Por qué? Porque te empieza a doler el lumbar, no te está pasando nada, pero tu cuerpo tiene una te está alarma que avisa avisando. de que te tienes que mover porque necesita moverse, ¿no? Entonces, a esto, las lesiones, entre comillas, van ahí. O sea, muchas veces una lesión es decirte, hey, párate, necesito descanso, recupérate. Si te tengo que romper algo para el cerebro, romper un ligamento, muchas veces no es tan drástico, tan trágico como todo lo que puede conllevar seguir dándole caña al cuerpo. No sé si me entiendes. Sí, sí, ¿Entiendes? O sea, prefiere que tú te hagas un esguince para que te pares y descanses a que eso desencadene problemas mayores en el sí. cuerpo, ¿no? Entonces, son avisos, hey, aquí está pasando algo. Normalmente, ¿qué pasa? Bueno, ya se me quitará. Bueno, ya se me quitará. Bueno, voy al fisio y se me quita agudamente, pero crónicamente vuelve. Entonces, no defiendo el ejercicio, pero el ejercicio es la mayor herramienta para que estas cosas se palien un poco y es como dice, ¿no? La importancia de entrenar, de ya entrenar bien, entrenar mal, entrenar con calidad, eficiente, pues eso estará dependiendo de los profesionales y de cómo te lo tomes, ¿no? El conocimiento que tengas, pero creo que esos avisos son por algo. Y esos avisos o la lesión muchas veces te avisa antes y después te lesiona. Puede ser. Otras veces son traumáticas por un empuje. Otras veces pues aparecen porque si normalmente cruzado, ¿cuántos futbolistas, cuántos deportistas de élite bien entrenados se parten? Y de manera muchas veces, que dices tú, qué tonto. O sea, yo tengo una persona que va por 3 veces de cruzado y giró en la calle y se partió el cruzado. O sea, ¿qué pasa? No hubo una rehabilitación competente, no, ideal, adecuada.
Entonces, todo eso va degradando tus estructuras. Entonces, por eso es tan importante ese proceso. La recidiva de un cruzado es bastante alta, si se vuelven en unos meses tempranos. Y sobre todo la recidiva de la otra pierna. ¿Por qué? Y te pregunto, ¿por qué puedes tener la recidiva que antes han preguntado por Nora Mork? ¿Por qué los que tienen 2 y 3 cruzados normalmente son de piernas contrarias? ¿Qué reflexión o qué puedes sacar tú ahora que entiendes y tienes la lesión? Pues yo creo, o sea, llevo poco, pero yo creo que es porque, a ver, yo lo estoy notando ahora y es lo que estoy trabajando para intentar que no me pase. Pues al final tú tienes esa lesión, no tienes esa pierna más debilitada, entonces tiendes a forzar la que tienes buena en este caso, ¿no? Tiendes a forzar la que tienes buena, a echar el peso ahí porque es que me duele un poquito la rodilla, me voy a echar un poquito para aquí, me siento y me duele, me voy a echar. Y eso poco a poco son malas técnicas, ¿no? Como el que hace una press banca malamente, entonces acaba deteriorándote. Son técnicas malas que te hace que, bueno, que esa rodilla llegue al punto que diga sí, pero es que yo también necesito una ayuda de la otra pierna. Entonces, es verdad que yo, por ejemplo, lo he notado al andar, que al principio yo estuve 3 semanas con 2 muletas, a las 3 semanas me quité una muleta y luego a la cuarta ya me quedé sin muleta. Pero ¿qué pasa? Es lo que yo he dicho antes. Yo pensaba que yo iba a andar bien, pero la rodilla no me respondía como yo, o sea, como yo pensaba, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a andar, la rodilla se te debilita, empiezas a echar peso en la otra pierna. Vuelves a andar, la rodilla se te debilita y así constantemente. Entonces, yo lo que hago es un ejercicio bueno, de recuperación, ¿no? Para intentar o evitar echar el peso en la rodilla buena, para que la rodilla mala empiece a trabajar, porque al final es que somos humanos bipodales, ¿no? Necesitamos las dos piernas, ¿no? Entonces, es verdad que cuesta, que es algo que instintivamente tendemos a hacer, porque tu cuerpo es como lo que has dicho, cuando te duele algo, pues tiendes a hacerlo diferente, ¿no? Pero para eso también está dentro del proceso de recuperación el decir, no sobrecargues la otra pierna porque la puedes lesionar también, tienes que usar las dos, aunque esté mala, tú la puedes poner buena como la tenía, como la otra, como la tenías antes, ¿no? Y yo creo que es por eso, ¿no? Que al final hacemos sobrecarga sobre lo bueno. Eso es. O sea, totalmente has dado, ¿no? En la diana. Esa sobrecarga, vamos, lo comentas tú, no sabías andar, seguramente echabas más peso en la que confiabas porque te da miedo, siempre tienes una desconfianza en esa pierna porque no sabes si ese ligamento está o no está. Eh, los mayores trabajos que tenemos al principio es el patrón de la marcha, o sea, volver a adaptar a ese patrón de la marcha. ¿Qué te encuentras con personas que meses después que no han trabajado el patrón de la marcha, pues vienen con un pie un poco rotado o vienen con una rodilla más, con un valgo más interno que la otra? Con los meses se han maladaptado un poco y han hecho que al echar tanto peso en la otra, pues tienen problemas, dolores en cadera, dolores en rodillas, que no tenían por qué tenerlo, pero como echaron tanto peso allí o tanta carga ahí, al final, pues se maladapta, sufre, se rigidiza, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso hablamos de la recuperación del lesionado y no de la pierna. Hablamos de la recuperación global, porque se desajusta todo globalmente. Yo siempre entreno ambas piernas, entre comillas por igual. Al principio no, pero después ambas piernas, porque tienen que tener su dosis cada una. Y es necesario para el desarrollo total de la persona, ¿no? Y eso, yo quería comentarte eso porque al final esa recidiva en la contraria, en la contralateral, se ve mucho por eso, ¿no? Porque no se tiene en cuenta solo la pierna lesionada y al final te rompes la otra y dices, pero ¿por qué me he roto la otra si lo he hecho perfecto? O sea, o si estaba bien. No, pero es que la has degradado tanto a tan grande escala en tan pocos meses que al final pues te dice, bueno, estás perfecto de la otra ya, pero es que a mí no me has hecho caso. Te Eh, olvidas, si, exacto. si ponen alguna preguntilla y ya no te ocupo más tiempo, Vale, como quieras. a ver si Laura pone, más o menos creo que me acuerdo. Te ha ido bastante gente, pero bueno, no. Yo estoy encantado, ¿eh? Si tú estás a gusto, o sea, a mí me ha Ah, encantado. no, sí, está buena. Estamos aquí confinados. De hecho, hoy es mi día de descanso de la rodilla, así que no hay problema. Vale. Si quieres, ahora, después por privado, te
te comento lo que es eso y si tienes tiempo, porque yo ahora mismo puedo echarlo, te comento cosas que te pueden servir mucho y que pueden acelerar mucho toda esa movilidad y todo, y que es una herramienta más que ¿por qué no Claro, descartarla? sí, Y sí, yo por creo supuesto. Todo lo que sume. que te puede ayudar mucho. A ver si hay alguna preguntilla. Laura preguntó, no sé si está, Laura preguntó que si un jugador, creo recordar, ¿no? Que si un jugador podía volver 100% a jugar con su pierna o algo así, ¿no? Después de una lesión como esta, de una cirugía. Y yo pienso que hay de todo tipo, pero el menor porcentaje, te doy mi punto de vista, porque tú ahora todavía no me lo puedes decir porque lo verás, pero Espero, espero. claro, pero muscularmente, hablando de muscularmente y de niveles de fuerza, después de una cirugía no se llega al 100% nunca muscularmente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que en deportistas de élite se ven cosas diferentes a deportistas amateur. ¿Por qué? Porque el deportista amateur normalmente no ha entrenado nunca la fuerza. Y cuando se lesiona y empieza a entrenar con un entrenador o la fuerza, se pone más fuerte de lo que estaba. Entonces, ¿qué pasa? Que los niveles de antes eran tan bajos que sí los ha superado. No sé si me entiendes. Entonces, Sí, pero un deportista de élite lo tiene, entre comillas, más complicado porque ya tenía un nivel óptimo bastante elevado. Entonces, volver a ese nivel, no me refiero al juego. El juego puede ser perfecto, o sea, la toma de decisión que yo te digo que no te agobies porque cuando vuelvas a la pista perceptivamente, igual que has perdido el español para muchas cosas, el balonmano aquí arriba también lo habrás perdido mucho. Son cosas que siempre me preguntan a mí los que se recuperan. O sea, es normal. O sea, los procesos cognitivos de las tareas que tengas nuevas en el balonmano van a ser al principio un coñazo porque no tú vas a decir quiero llegar a eso, pero no llegas. Eso va a pasar, ¿vale? Y eso, ¿no? Entonces, tener en cuenta eh, eh, que, que no estamos, que no podemos estar donde queremos y que es un proceso pues largo y tranquilo y que hay que tener mucho miramiento con eso. sí, Yo yo creo, quería... Perdón, dime, te he cortado. dime, Sigue, sigue, sigue. que eso, que respondiendo a Laura, que no sé si está, pero bueno, si que se queda grabado, pues que eso, que es difícil llevar al 100% del nivel de fuerza en una persona que ya tiene un alto nivel. Tampoco te puedo hablar de porcentaje ni de verdad absoluta, porque eso pues son por estudios, pero por experiencia y tal, y por conocimiento, pues eso, un 80% de una de la pierna a otra, normalmente hay asimetrías, esa asimetría intentar reducirla, pero a nivel de juego quizás sí, pero a nivel condicional, pues a lo mejor a lo largo de los años. O sea, el primer y el segundo año seguramente que no. Tercer y cuarto año, si no se deja, pues seguramente que vaya, ya hay estudios de 5 años incluso, que todavía hay procesos, tanto preceptivos del ligamento como de fuerza, que no se llegan. Entonces, ahí todavía hay mucho que estudiar porque es que es una lesión muy compleja y que afecta a muchas cosas. Que sí, que es cierto que, a ver, que es complicado, ¿no? De volver a ser lo que era, ¿no? Porque siempre tienes esa preocupación de volveré a ser igual o volveré a seguir mejorando y demás. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo una experiencia personal, ¿no? Que yo hace 3 años, que me he dicho antes, me operé del hombro izquierdo, ¿no? Entré en quirófano, me operé del labrum y es el brazo, bueno, con el que yo suelo lanzar. Cuando yo tuve esa lesión, es cierto que, bueno, me derrumbé muchísimo porque fue mi primera lesión y demás, y el hecho de que sea el hombro con el que tú lances es como más complicado porque lo sueles usar mucho más que el otro hombro, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esa experiencia, pues, fue difícil, fue larga, pero es cierto que recuerdo que cuando yo el médico me dio el alta para volver a empezar a entrenar, es cierto que yo, por ejemplo, los primeros lanzamientos míos, o sea, el balón no llegaba a portería. Yo acababa los entrenamientos, vamos, que yo iba a dejar de jugar porque es que el balón no me llega a portería, ¿sabes? Es como que no puedo, yo ya llegaba aquí. Y mi cabezonería y mi orgullo, ¿no? De decir, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué no puedes tener tú el hombro bien, ¿no? Si hay jugadores de élite que se han operado el hombro y han vuelto. Pues el trabajo de fuerza, la constancia, el seguir trabajando y el no darte por vencido, ¿no? Por una lesión que te has recuperado y que trabajando lo puedes conseguir, pues fíjate, al final me recuperé, ¿no? Es cierto que es verdad que el primer año
era complicado, era como un encuentro contigo mismo, ¿no? Con tu hombro, tú lanzabas, te sentías extraño, además. Es verdad que el primer año me costó el recuperar todas esas sensaciones de lanzamiento y demás, me costó, pero es cierto que, bueno, al final la musculatura se te sobrecarga más porque el hombro está recién salido de una rehabilitación y los músculos pues necesitan más atención por parte de profesionales, ¿no? Entonces, es verdad que como tengo esa experiencia es cierto que cuesta y que al principio vas a correr o vas a saltar y te vas a sentir diferente, ¿no? Pero como he visto que lo he conseguido, que ahora he vuelto a jugar, he vuelto a ser yo, he vuelto a estar bien donde yo quería estar, eso me motiva, ¿no? El hecho de yo sé que pasará X tiempo, me recuperaré de las rodillas, yo sé que iré a la pista, lanzaré el primer balón y la pierna no estará como yo quiero que esté, pero entiendo que trabajando, ¿no? Y con la constancia y trabajando sobre todo de la musculatura y dándole hincapié, ¿no? a esta lesión, no tengo duda de que vuelvo a, puedo volver a estar bien. O sea, no pongo dudas porque me conozco. Ojo, que lo mismo salen las cosas mal, quiera que no, pero yo como considero y creo en la intención de la persona, ¿no? En que trabajando y siendo constante y eso creo que se puede conseguir las cosas. Pues magnífica reflexión y ya te digo, madurativamente brutal, brutal. También te enseñó esa lesión. Se va a cortar de nuevo, no sabía, o sea, nunca hemos llegado a un doble corte. Madre Eh, mía, te despido rápido porque no hay ninguna. Este vale, chico preguntó Nora Mor. Nora Mor, aparte de una genética espectacular que tiene, porque tiene que tenerla porque está muy fuerte, también algo está pasando en su contexto o su vida personal o su recuperación para haber tenido 9 operaciones de rodilla, ¿no? Eso sería un caso a estudiar que no se puede comparar con ninguno, seguramente. Y aún así los lesionados no se pueden comparar, ¿no? Cada lesión es un mundo, exacto. no se pueden comparar. 2 minutos me dice que me falta Instagram, ¿sabes? Me está poniendo un reto. Paula, ahora te hablo sin problema. Muchísimas gracias, súper a gusto, me ha encantado de verdad, de las que más me ha gustado, porque me gusta mucho esa lesión y todo lo que has contado de primera persona. Y nada, espero que haya estado a gusto y muchas gracias a todos los Por oyentes. supuesto que sí. La verdad que hemos echado un rato muy bueno y nada, esperemos que hayamos aportado algo. Siempre, seguro, seguro. Muchas gracias, de verdad, y